Buenos días a todos nuestros participantes de esta transmisión. Sean ustedes bienvenidos. Antes de iniciar, les recordamos que al finalizar la ponencia habrá una sección de preguntas dirigidas al ponente, por lo que le solicitamos utilizar la herramienta chat hasta ese momento. Para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, la Facultad de Ciencias de la Salud organizó un ciclo de conferencias online titulado Año de la Enfermería, Enfrentando Retos. El día de hoy contamos con la participación de la maestra María Soledad Capes Ramírez. Déjenles comparto una pequeña reseña sobre la trayectoria de la maestra. Es profesora de la Universidad de San Sebastián, de la Facultad de Enfermería de Puerto Montt, Chile. Se ha esmerado en realizar la mejor labor como enfermera, desarrollándose en distintas áreas de la profesión, en el área asistencial, en la educativa y en la investigación, de forma eficiente y eficaz. Ha realizado diferentes cursos de perfeccionamiento disciplinar y también ha realizado diferentes actividades como docentes, en lo que destaca proyectos de mejoramiento curricular y material para apoyo a la docencia. En su producción académica ha sido directora de tesis y ha escrito 3 capítulos de libros y un libro, y ha realizado diferentes estudios de investigación, así como su participación en diferentes congresos nacionales e internacionales. El día de hoy, la maestra María Soledad Capes Ramírez realizará una presentación titulada Cuidados del paciente con COVID en el hogar. Cedemos la palabra, cámaras y micrófonos a la maestra María Soledad Capes Ramírez. Buenos días para ustedes en México y buenas tardes acá desde Chile. Primero saludarlos a todos, dar las gracias al maestro Anthony de la Cruz y a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Baja California de México por esta invitación que sin duda alguna es muy importante en el contexto de la enfermería, ¿no es cierto? El poder unir, ¿no es cierto?, nuestra disciplina a través de distintos países y poder hacer alguna presentaciones, ¿no es cierto?, acerca de lo que estamos haciendo, creo que va a ser muy beneficioso para todos. Sin más, y luego de agradecer a todos, voy a empezar a compartir mi presentación para poder comenzar. Les voy a pedir entonces que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos a ver al término de la sesión para poder ojalá contestar todas las preguntas que vayan ustedes teniendo a medida que vaya yo presentando. Voy a desactivar un poco, un rato la cámara porque de esta forma vamos a tener un mejor sonido. Así que desde ya todos invitados a escribir sus preguntas en el chat y luego las vamos a resolver. Esta invitación que me hizo el maestro Anthony, la verdad es que cuando comenzamos a conversar acerca de lo que íbamos a hablar, le dije que me parecía súper relevante en el contexto que estábamos viviendo de la pandemia por COVID-19, acerca de cómo nosotros como enfermeras vamos a educar a la población acerca del cuidado de pacientes en el hogar. Esto que ya que sabemos que gran cantidad de pacientes van a ser cuidados en el hogar porque van a cursar con una infección sintomática pero leve o moderada, ¿ya? Dejando de esa forma un poco más expeditos los hospitales para aquellos pacientes que cursen con grados de insuficiencia respiratoria grave, que son los que actualmente se están hospitalizando, ¿ya? Y de esta forma lograr una mejor gestión del recurso de cama. Por lo tanto, el papel de enfermería aquí dentro de la educación a la población acerca de cómo cuidar adecuadamente a estos pacientes es fundamental. Lo primero que voy a hacer va a ser dar un contexto en cuanto a algunos alcances importantes de virología y epidemiológicos que creo que son súper importantes para que nosotros como enfermeras con sólidos fundamentos podamos de alguna forma mostrar estos cuidados, ¿no es cierto?, para pacientes con COVID-19 positivo, ¿no es cierto?, en el hogar de la forma lo más fundamentada posible. Primero, hablar acerca de la caracterización de este virus, ¿no es cierto? Es un virus que pertenece a la familia coronavirus,
dentro de los cuales, como ustedes saben, hay 4 subtipos distintos. En general, los coronavirus son una familia de aproximadamente 600 virus, ¿ya? Y existen 4 subtipos, ¿ya? El grupo alfa, beta, gamma y delta, así se han denominado. El grupo alfa, en general, es el responsable de las infecciones más leves o bien asintomáticas. Hay que recordar que los coronavirus parte de ellos producen lo que nosotros denominamos el resfrío común. Luego tenemos el grupo beta, que está asociado a enfermedades más graves, como son, por ejemplo, el SARS, el MERS y ahora esta enfermedad que hemos denominado COVID-19. Y tenemos también estos otros 2 grupos que son el delta y el gamma, ¿ya? En general, los coronavirus tienen la característica que se pueden transmitir desde animales a humanos. Fueron descritos por primera vez en 1966 y a contar de ellos se ha investigado muchísimo a estos virus, ¿ya? Una característica interesante de este virus es que, como ustedes ven, se le llama coronavirus por esta como corona que tiene arriba, que está compuesta principalmente por proteínas, ¿ya? Proteínas que se han denominado proteína S, proteína N y otras más, ¿no es cierto?, que son las que le dan esta característica al virus como una corona. Dentro de estas proteínas tenemos la proteína S o proteína Spike, que es una de las proteínas y una de las más importantes, ¿no es cierto?, porque es la que logra unirse a la envoltura de las células y de esta forma entrar a ella, entregar su material genético y permitir que el material genético se replique dentro de la célula, por ejemplo, del alvéolo, ¿ya? O célula cardíaca, incluso cerebral, se han visto también que tienen alguna afinidad por esos órganos. Una vez que entran dentro de la célula a través de esta proteína Spike, logran entregar el material genético y de esta forma la célula sana, la célula humana del alvéolo, del corazón, etc., va a replicar el material genético dentro de su propia célula y lo va a multiplicar muchas veces. Y de esta forma logran entonces infectar al ser humano. Recordemos que los virus son estructuras acelulares, ¿ya? Por lo tanto necesitan una célula hospedera para poder sobrevivir y multiplicarse. Es impresionante cómo se ha aprendido en poco tiempo mucho más acerca de este virus y cómo vamos a repasar algunos conceptos acerca de cómo sobrevive en la superficie, todos conceptos sumamente importantes para que podamos aplicar conocimientos acerca de cómo prevenir, por ejemplo, la propagación de este virus. Cuando hablamos de la cronología de esta pandemia, la verdad es que a mí me gustó mucho hacer este cuadro, porque la verdad es que estamos presenciando, lo que estamos viviendo es un hecho único, ¿ya? Estamos viviendo una pandemia como yo creo que muchos de nosotros nunca pensamos en vivirla, ¿no es cierto? Cronológicamente, el 9 de enero en China se dieron a conocer al mundo y a la Organización Mundial de la Salud los primeros casos de esta neumonía típica producida por un virus, ¿ya? Y aquí es necesario comentar que hay algunas no certezas con respecto a esta fecha. Esto es porque fíjense ustedes que el 9 de enero se comunicó a la Organización Mundial de la Salud la ocurrencia de ya varios casos, ¿no es cierto?, en la ciudad de Wuhan de esta neumonía típica causada con toda seguridad por un virus. Y 3 días después ya se hizo la secuenciación del genoma de este virus. Es por eso que nosotros sabemos en este momento que la comunicación de China a la Organización Mundial de la Salud ocurrió aproximadamente más de un mes después de que se hubieran realmente iniciado los primeros casos, que deben haber sido los primeros días de diciembre. Es súper importante también tener claro como hito esta secuenciación del genoma del virus, del coronavirus COVID-19. ¿Por qué? Porque eso es lo que permitió o lo que permite que nosotros podamos hacer las pruebas de detección del virus en las personas, que es la prueba PCR que todos ustedes habrán escuchado, que es la reacción de polimerasa en cadena, ¿ya? Y también debemos decir que ese evento es fundamental para el manejo y para el futuro nuestro incluso como humanidad. Recuerden ustedes que la secuenciación del genoma humano se completó entre el año 2000 y el 2003 en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a cargo de un doctor Collins, y eso es lo que permitió, al completar la secuenciación del genoma humano, poder hacer luego todas estas investigaciones, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, a lo que es
es la reacción de polimerasa en cadena que permite identificar al virus. Luego aparecen casos en Japón, en Estados Unidos, y aparece nuevamente como hito acá el 24 de enero Francia. Y aparece como hito porque también eso significó probablemente la entrada a Europa. Luego Italia y España casi al mismo tiempo, el 30 de enero, 25 de febrero Brasil, 28 de febrero México, 3 de marzo Chile, y coloqué como último hito de esta cronología, ¿no es cierto?, que al 13 de mayo todos los países de África han presentado casos ya de coronavirus. Por lo tanto, en este momento, y fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, ¿ya? Y nos encontramos en una situación entonces donde no tenemos países en el mundo donde prácticamente no existan casos. Así de duro se ha ido dando esto, ¿no es cierto? Cuando hablamos del cuadro clínico, tenemos el virus, ¿no es cierto?, que en algunos pacientes y en algunas personas está documentado ya que puede producir una infección asintomática. Pero lo que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto?, para poder identificarlo es la infección sintomática. Dentro de la infección sintomática tenemos efectivamente muchas formas de presentación y que hemos ido conociendo a medida que se ha ido estudiando y se ha ido conociendo más acerca de esta pandemia, ¿no es cierto? Lo más característico partió por una infección respiratoria que rápidamente progresaba a una neumonía viral, habitualmente bilateral, con gran daño alveolar, ¿ya? Produciendo lo que también conocemos como síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esa es una forma de presentación bastante común en este tipo de pacientes. Pero también hemos visto a medida que ha pasado el tiempo que aparecen síntomas gastrointestinales en algunos pacientes. En otros pacientes, y de preferencia en pacientes más jóvenes, se han visto manifestaciones cutáneas. Y también otras que han sido bastante curiosas en su aparición, como son la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que el virus, con esta proteína Spike que yo les comentaba, que es capaz de entrar a la célula y replicar su material genético, tiene preferencia por algunas células, ¿ya? Y sin duda alguna, las primeras son las células del aparato respiratorio, pero también es capaz de llegar a otros lugares y por eso produce también otras manifestaciones que hemos ido estudiando a medida que se ha documentado un poco más acerca de esta pandemia. Fíjense que esta investigación, que es por supuesto bastante actual, está publicada ahora el 2020, ¿no es cierto?, dentro de los primeros días. Es uno de los estudios más grandes que se han hecho en relación al cuadro clínico de COVID-19 y muestra que la fiebre, la tos y la disnea son sin duda alguna los signos clínicos más importantes para detectar, ¿no es cierto?, el cuadro clínico, ¿no es cierto?, de la enfermedad por COVID-19. Y los hallazgos clínicos o hallazgos de laboratorio más comunes son la disminución de la albúmina, el aumento de la proteína C reactiva, que como ustedes saben es un marcador indiferenciado para inflamación, y la disminución de los glóbulos blancos. Todo hace pensar que en aquellos pacientes que hacen una enfermedad grave, el sistema inmunológico hace una pelea brutal con el virus, donde desata toda una gran tormenta de mediadores inflamatorios y tan descontrolada que eso es además lo que termina haciendo un pronóstico mucho más grave para el paciente. Ahora, ¿qué sabemos en cuanto a la evidencia de la transmisión? Primero, súper importante decir, y esta es información del CDC, que todavía es desconocido el periodo de duración de la eliminación viral. No sabemos cuánto tiempo dura la eliminación viral en los pacientes que son sintomáticos y en los asintomáticos menos todavía. Esto es porque el virus ha sido identificado en la vía respiratoria superior e inferior, en heces, en la orina, en el semen, en leche materna, en sangre, pero solo se ha podido probar que se transmite por vía respiratoria. Sin embargo, la eliminación viral a través de las deposiciones existe. No tenemos claro todavía, no hay suficiente claridad con respecto a cuál es la importancia de la transmisión a través de la vía fecal oral, pero sí existe, ¿ya?
Por eso vamos a ver que uno de los cuidados en el hogar tienen que ver también con las deposiciones, ¿ya? Y lo otro es que es la dificultad para poder determinar, ¿no es cierto?, en cuanto a la eliminación viral, efectivamente si estos virus que se están eliminando son trazas del virus muerto o bien es antígeno todavía o es virus todavía que es viable, es decir, que es capaz de infectar. Y después cuando hablemos al final de los pruebas o de los test rápidos vamos a ver por qué es tan importante esto. Y eso también lleva a un sinnúmero de problemas epidemiológicos que estamos viviendo todos los países que estamos tratando de controlar esta pandemia. Con respecto a la persistencia del microorganismo en general y de los coronavirus en la superficie, hay mucha investigación con respecto a esto. Fíjense ustedes que en la primera investigación que estoy citando se estudia, y a profeso estoy hablando de uniformes clínicos. Esta es una investigación que estoy llevando a cabo, donde creo que tiene gran relevancia como parte de los vectores para transmitir infecciones, somos nosotros, los propios enfermeros y enfermeras que trabajamos en hospitales. Este estudio mostró la carga microbiana en uniformes clínicos de médicos y enfermeras. Cuando hablo de uniformes clínicos me refiero al scrub, ¿no es cierto?, al pantalón y al pijama, o bien a los delantales clínicos que se usan, los blancos, sobre el uniforme. Y mostró que el 63% de los uniformes se aisló al menos una bacteria patógena. ¿Qué bacterias se han aislado? Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Acinetobacter, varios de ellos de gran importancia para la aparición de brotes dentro de los hospitales. En la segunda investigación que estoy compartiendo, les estoy comentando acerca también de la contaminación de delantales y uniformes. Dice que va del 5 al 29% y que hay mayor contaminación mientras más horas de uso transcurren. Es súper importante decir que hay suficiente evidencia para decir que un uniforme recién lavado y puesto dentro de un hospital de aproximadamente entre 400 y 500 camas, que son todos los hospitales de entre mediana y alta complejidad en Sudamérica, se ha demostrado que apenas al cabo de un par de horas ya se encuentran contaminados, ¿ya? La mayor contaminación aumenta con mayor horas de uso, cuando hay atención directa a pacientes, por supuesto, y con la zona del delantal o del uniforme, que son las mangas y los bolsillos, las zonas que presentan más contaminación. Luego, una investigación que fue hecha ahora el 2020, ¿no es cierto? Las últimas dos tienen que ver con SARS y con COVID-19, y habla acerca de la persistencia de los virus SARS, ¿no es cierto?, y MERS en superficie, que estos fueron de brotes que hubo en el mundo entre el 2003 y el 2008, y dicen que estos virus, que son primos hermanos del COVID-19, pueden sobrevivir 48 horas en aluminio, 4 días en madera, 24 horas en una superficie de tipo papel, y en general en cualquier superficie a temperatura ambiente hasta 9 días. En cuanto al COVID-19, ¿no es cierto?, y otros coronavirus, se ha detectado que en aerosoles, en suspensión, podría sobrevivir hasta 3 horas, en plástico 72 horas, en acero 48 horas y en superficies con cobre 4 horas. El cobre, como ustedes saben, al igual que otros metales y otras nanopartículas, son bacteriostáticos, son bactericidas y son viricidas. En general, o bien eliminan estos microorganismos o impiden su multiplicación. Por eso se están usando tantos elementos con cobre en superficies hospitalarias como barandas de las camas, zonas de preparación de medicamentos, etc. Y es por su capacidad de impedir la multiplicación de microorganismos y disminuir su persistencia. Incluso existe ahora una nueva tendencia a hacer textiles funcionales, es decir, ropa de cama, incluso en un tiempo más veo yo, van a haber también uniformes clínicos probablemente, con nanopartículas de metales, porque estos metales impedirían de alguna forma la adherencia de los microorganismos al género y disminuirían la capacidad de que estos sean capaces de multiplicarse. Se llaman textiles funcionales o textiles inteligentes y ya hay bastante investigación al respecto. Ahora, algo bueno dentro de todo lo que estamos conversando
es que no deja de ser un virus. Y en general los virus son bastante lábiles. Fíjense ustedes que este coronavirus se puede eliminar con cualquier desinfectante o antiséptico. Desinfectante como amonio cuaternario, agua oxigenada, antiséptico como la clorexidina, la pudidona, el alcohol, el hipoclorito de sodio, que es uno de los desinfectantes más baratos y más al alcance de todas las personas, actúa fantásticamente bien ante el coronavirus. Con temperatura hasta 60 grados por 2 a 3 minutos apenas. La luz solar también es capaz de inactivarlo. Y el agua y el jabón. Y aquí me quiero detener un poco para hablar acerca de la importancia del lavado de manos. Yo creo que todos los que estamos acá, la mayoría enfermeros o estudiantes de enfermería, hemos hablado y hemos leído hasta el cansancio acerca de la importancia del lavado de manos para erradicar las infecciones. Pero nunca un hecho como ha sido esta pandemia nos ha mostrado más claramente la importancia del lavado de manos con agua y jabón. No voy a hablar tanto del lavado de manos clínico, porque ese es el que llevamos a cabo en los hospitales con un jabón antiséptico. En general, ¿no es cierto?, el más usado es el jabón de triclosan. Sino que voy a hablar del jabón común y corriente. En general, los jabones, cualquier jabón cosmético, está hecho de grasa, agua y un álcali o una sal básica, ¿no es cierto? Entonces, como el virus tiene una envoltura lipídica, sucede que las moléculas del jabón en una parte tienen una afinidad por el agua y atrae el agua, y en la otra parte tiene una afinidad por los lípidos y atrae los lípidos. Entonces, al hacer espuma, ¿no es cierto?, no es solamente el efecto mecánico que tenemos con el agua y el jabón para remover la materia orgánica, sino que también lo que hace el jabón es, en el fondo, tirar esta estructura lipídica de la corona del virus y destruirla. Por lo tanto, lo que hace en el fondo el jabón es destruir la corona del virus, y con eso deja trazas solamente del virus que después se eliminan con el arrastre mecánico del agua y el jabón. Por eso es tan importante el lavado de manos con agua y jabón, ¿ya? Y como ustedes ven, es un virus que no difiere mucho del resto de los virus en cuanto a la labilidad que tiene y a la facilidad de destrucción. El problema es que tiene una alta transmisibilidad. O sea, ese sigue siendo nuestro problema, ¿no es cierto? Bien. Y voy a referirme ahora un poco a los elementos de protección personal, porque también de alguna forma vamos a tener que enseñarle a la gente cómo se protege dentro de las casas, ¿ya? Y voy a hablar de algunas cosas que se usan en los hospitales, voy a hablar de cómo podemos adecuarlo un poco a los hogares, y es importante porque finalmente son barreras de protección, ¿no es cierto? Entonces, los elementos de protección personal son sumamente importantes dentro también de la diseminación de las enfermedades infecciosas. ¿Qué son los elementos de protección personal? Esta definición está tomada de una circular chilena, que es la que usamos nosotros, y que actualizó todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal en base a la pandemia de COVID-19. Dice que son el conjunto de elementos de equipamiento, que son componentes de las precauciones estándar, que están destinados a proteger la piel y mucosas del personal de la salud en forma de barreras, para evitar que se ponga en contacto con agentes infecciosos, fluidos, fomites, superficies o también otros componentes ambientales donde pueden encontrarse estos agentes que pueden ser virus, bacterias, etc. ¿Cuáles son los elementos de protección que tenemos disponibles? Tenemos, por ejemplo, las gafas o las protecciones oculares, y tenemos la protección facial o el escudo facial, que el objetivo va a ser prevenir la contaminación de las mucosas del operador, ¿no es cierto?, por medio de la proyección de gotitas o salpicaduras, ¿ya? Sabemos que las conjuntivas son una puerta de entrada, efectiva, ¿no es cierto?, para la entrada del virus. Por lo tanto, de alguna forma también hay que proteger estas conjuntivas de la proyección de estas gotitas que pueden contener el virus. Luego tenemos las mascarillas. Me voy a detener un poco en el tema de las mascarillas porque sin duda alguna que esto ha sido un tema mundial, ¿ya? Tenemos la mascarilla quirúrgica que ustedes conocen, que es la que ocupamos habitualmente en los hospitales. La mascarilla, en general las mascarillas de uso médico están hechas de polileno, que es un papel de grado médico, ¿no es cierto?, que para las mascarillas N95 asegura una filtración de hasta 0,5 micrones, ¿ya?
En general, muchos microorganismos, digamos, pueden ser atrapados y todas las gotitas de flige, que son las gotitas que tiramos, ¿no es cierto?, al toser o al hablar o al estornudar, debieran ser contenidas con esta mascarilla. Luego tenemos la mascarilla N95, que también está hecha de un material parecido al polipropileno, ¿no es cierto?, pero que tiene una filtración mucho mayor. La mascarilla N95 es capaz de filtrar partículas inferiores incluso a 0,3 micrones. Como tiene una serie de filtros, da la posibilidad de que se pueda usar por muchas más horas. En general, la mascarilla quirúrgica, no podemos decir una duración exacta porque todo va a depender de cuánto se moje. La piel se va a mojar cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, ¿no es cierto?, porque va a atrapar esa humedad. Y en general, cuando se humedece, empieza a perder la capacidad de filtración. Esa capacidad de filtración debiera durar aproximadamente 3 horas, pero sí va a depender mucho de cuánto hable la persona, ¿no es cierto?, porque ahí se va a humedecer más rápido. La mascarilla N95, al tener mucha mayor capacidad de filtración y tener muchos más filtros, puede durar 12 a 24 horas de uso continuo, ¿ya? Y esa es la indicación para su uso. Y después tenemos otras mascarillas, son la FFP2, ¿no es cierto?, que también tiene una filtración similar a la N95. ¿Por qué es importante el tema de las mascarillas y por qué ha tenido tanta relevancia en el último tiempo? Uno, porque existen varios tipos de mascarillas y las mascarillas se van a usar según el objetivo que necesitemos, ¿no es cierto? Y otro, porque no todas están hechas para filtrar el mismo tipo de partículas. Me quiero referir a los microorganismos según su tamaño para entender la capacidad de filtración de las mascarillas. Fíjense ustedes, dijimos que los virus son los más pequeñitos, son acelulares, ya dijimos que necesitan a un hospedero célula, ¿no es cierto?, para poder replicarse y poder seguir, digamos, liberando su material genético. Son tan pequeños que miden entre 25 a 400 micrones. Entonces, estos solamente pueden ser vistos a través del microscopio electrónico. Luego tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos, como ustedes ven, son mucho mayores, ¿ya? Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que efectivamente algunas mascarillas no van a ser capaces de filtrar este virus, pero el virus no viene solo. El virus sale, ¿no es cierto?, de la persona que está portando la infección a través de partículas, ¿no es cierto?, partículas que se producen o aerosoles que se producen, ¿no es cierto?, al toser, al hablar o al estornudar, o incluso cuando uno tose, ¿no es cierto?, y va caminando, pueden llegar mucho más lejos. Pero hablemos que cuando la persona simplemente respira, cuando inhala y exhala, al exhalar estas partículas van a caer alrededor de 1,5 metros. De ahí viene la recomendación de mantener al menos 1,5 o 2 metros entre una persona y otra, lo que hemos llamado distanciamiento social. Pero no hay que perder de vista que si esa persona que está sin protección, sin mascarilla, tose, ¿no es cierto?, estornuda, donde pueden ir estas partículas a una velocidad de 10 metros por segundo o 50 metros por segundo, ¿no es cierto?, van a llegar mucho más lejos, a 2 o incluso hasta 6 metros, ¿ya? Y de aquí viene entonces la necesidad que se ha implementado en muchas partes del mundo de usar mascarillas en lugares públicos, ¿no es cierto?, para evitar justamente que estos aerosoles puedan quedar en el ambiente o que sean aspirados por otros, ¿no es cierto?, y luego se infecten. A raíz de toda esta polémica de las mascarillas, fíjense que ya mucho tiempo antes, esta es una publicación del 2009, y esta publicación salió a raíz del SARS y el MERS, que habían habido brotes, ¿no es cierto?, que quedaron circunscritos a Asia y algunas partes de África nomás, ¿ya? Y se hizo una prueba con diferentes tipos de mascarillas para partículas de 0,3 micrones, es decir, muy pequeñitas. Y fíjense que la mascarilla quirúrgica podía filtrar alrededor de un 77% de esas partículas. La mascarilla similar a la N95, unos 98,9 prácticamente todas. Y una mascarilla hecha de tela, una tela de algodón como las que estamos usando ahora, ¿no es cierto?, un 60%. Entonces es de ahí de donde nace la recomendación de muchos gobiernos, incluida la Organización Mundial de la Salud, que dice que es mejor usar una mascarilla de tela que no usar nada. Y que efectivamente la protección
a la comunidad se va a dar en la medida que todos usen mascarillas, ¿ya? Y de ahí viene entonces un poco la recomendación. Si seguimos con los elementos de protección personal, tenemos luego los guantes, ¿no es cierto? Tenemos guantes de látex, guantes de nitrilo, y el objetivo va a ser proteger al personal de la salud ante el contacto con superficies, secreciones o excreciones. Aquí yo tengo una recomendación que yo creo que muchos sanitarios la han hecho, y es que los guantes tienen que ser reservados para uso de personal dentro de los hospitales. Porque la posibilidad de contaminación de una persona al retirarse los guantes es muy alta. Y es por eso que debieran tener una capacitación especial. No me parece correcto que la población en general esté usando guantes en las calles, porque primero crean una falsa cultura de seguridad y segundo, al no tener la capacitación correcta para retirarse los guantes, la posibilidad que se contaminen al sacárselo es muy alta, ¿ya? Por ese motivo, entonces, es sumamente importante decir que creemos que los guantes no debieran usarse en forma masiva, ¿ya? Que hay que darle mucho más énfasis, mucho más hincapié al lavado de manos en la población en general y ojalá desaconsejar el uso de guantes, por lo que les estoy comentando, reservarlos, ¿no es cierto?, para los profesionales o para los técnicos dentro de los hospitales. Los otros elementos de protección personal tenemos el delantal clínico desechable de manga larga, ¿no es cierto?, la pechera desechable, que tienen como objetivo evitar la salpicadura de fluidos, excreciones, ¿no es cierto?, que tomen contacto con el uniforme clínico durante la atención. Esto es importante porque en el fondo nosotros tenemos toda una cultura dentro de los hospitales acerca de no solamente los elementos de protección personal que son importantes, ¿no es cierto?, sino que además de cómo deben ponerse y más importante aún, cómo deben retirarse los elementos de protección personal. La lección aprendida que tenemos del brote de ébola que hubo en África principalmente, donde murieron varios sanitarios de salud, digamos, fue principalmente por el incorrecto sacado de los elementos de protección personal. Y existen varias publicaciones acerca de cómo se ha ido tratando de diseñar estrategias para el correcto retiro de los elementos de protección personal de forma que el mismo enfermero o enfermera no se contamine al sacárselo, porque esa es la causa de infección mayor en aquellos enfermeros o enfermeras que han cuidado pacientes, por ejemplo, con ébola. Entonces de ahí tenemos una lección aprendida. Fíjense que hay una investigación muy interesante que se hizo en Estados Unidos, que hizo una recopilación en el fondo de las muertes de enfermeros que había o enfermeras que han cuidado pacientes con patologías de alta contagiosidad como ébola, SARS, MERS, etc. Y la mayor cantidad de contagios está documentado que se produjo durante el retiro de los elementos de protección personal. Las estrategias que se plantean a nivel global para evitar esto son, por ejemplo, que cuando el enfermero salga de la atención del lugar donde dio atención al paciente, en este caso con COVID, por ejemplo, salga un excluso a un lugar donde tenga un video que se esté proyectando constantemente acerca del orden correcto del retiro y que se retire los elementos según este video, o bien a través de una grabación, o bien a través de un coach, que puede ser otra enfermera, que le vaya diciendo los pasos para el retiro correcto. Entonces, es importante esto. Todo esto tenemos que tenerlo en mente. Yo sigo pensando y sigo fundamentándoles todo esto solamente porque de alguna forma tenemos que racionalizar esto al hogar y llevarlo a las personas que tenemos que educarles, ¿ya? Entonces, es tremendamente importante no solamente el tener los elementos de protección disponibles, sino que el saber usarlos, ¿ya? Así que eso es fundamental. Bueno, con todo este fundamento que hemos conversado, ¿cómo llevamos esto al hogar? Y esto es lo que yo quiero plantearles, ¿cómo veo yo nuestra labor como enfermeras para enseñar a cuidar en forma responsable y con los recursos que tiene la comunidad, ¿no es cierto?, a pacientes en el hogar? Primero, dejar súper claro, y para esto tenemos que educar a la población, que lo que van a cuidar en el hogar va a ser un paciente con síntomas leves a moderados. Por eso es súper importante enseñar a la comunidad las variedades de presentación de la enfermedad. Entonces tenemos que enseñarles a discriminar cuáles son los pacientes que tienen dificultad respiratoria,
para que puedan consultar con esos pacientes y llevarlos con todas las medidas de seguridad que vamos a conversar también a un centro hospitalario. Todas estas recomendaciones están basadas en el gobierno de Canadá, que hizo una presentación muy interesante acerca de cómo debían ser cuidados los pacientes en las casas y también de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Lo primero que debiéramos hablar con las familias acerca de la habitación. ¿Dónde va a quedar este paciente en la casa? Ojalá pudiera quedar en una condición ideal en una habitación individual. Si no va a estar en una habitación individual, tiene que estar al menos, a 2 metros de la otra persona que va a estar compartiendo la pieza con él. Y esa persona no puede ser ni un adulto mayor, ni una embarazada, ni pacientes crónicos. Por otro lado, si el paciente va a compartir la habitación con otra persona, porque no tenemos una posibilidad de dar una habitación exclusiva al enfermo, ese paciente tiene que estar con mascarilla puesta. Y el paciente que comparte con él la habitación también. Lo único que van a tener disponible probablemente sean mascarillas de género. Por lo tanto, la indicación es que tengan varias de forma de tener en una parte un lugar donde estén las mascarillas limpias y en otro donde estén las mascarillas sucias. Cada vez que la mascarilla ya empiece a sentirse húmeda, hay que decirle a la persona que la saque, tomándola solamente de las tiras y la deposite en el lugar donde se van a guardar las mascarillas sucias y luego se lave las manos, ¿ya? Esto es sumamente importante por todo lo que hemos conversado, por la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estas gotitas de flige lleguen a 2 metros o 1,5 metros al exhalar, pero un poco más allá si el paciente tosa o estornuda. Entonces necesitamos mantener, ¿no es cierto?, al paciente, si es que está compartiendo habitación con otro, ¿no es cierto?, de alguna forma mantenerlos protegidos. ¿Quién se va a hacer cargo del enfermo? Tenemos que buscar dentro de la familia una persona sana, sin patología, que pueda ser capacitada en la limpieza de superficie. Para eso le vamos a enseñar la dilución correcta del hipoclorito de sodio. Tenemos que enseñarle la forma de transmisión del virus y sobre todo educarle acerca del correcto lavado de manos. Otro tema muy importante es que tenemos que diseñar una estrategia para enseñarle los signos de alarma. Es decir, usted que está cuidando a este paciente, ¿no es cierto?, en la casa, ¿en qué momento debiera preocuparse, ¿no es cierto?, y pensar que ese paciente debe ser llevado a un hospital porque se está agravando? Tenemos que decirle que si la fiebre persiste elevada por más de 5 a 7 días, pero cada día hay un mayor compromiso del estado general del paciente, ese paciente con seguridad está empeorando. Y está empeorando porque estos pacientes que hacen una neumonía viral pueden también tener una sobreinfección bacteriana. Y eso puede explicar el decaimiento, ¿no es cierto? Y de alguna forma mantener fiebre elevada por más de 5, 7 a 10 días. Entonces, en ese paciente es un paciente que debiéramos preocuparnos, sobre todo si cada día va disminuyendo, va empeorando el estado general del paciente. Si se encuentra más pálido, si se encuentra más apático, si disminuyen las ganas de comer o no tiene apetito o no puede tomar agua, no se puede hidratar bien. Todos esos son signos de alarma, ¿no es cierto?, de empeoramiento del estado general. Si presenta dificultad para respirar, ¿cómo le puedo explicar eso a una persona que está en la casa para que lo entienda? Decirle que si tiene respiración muy rápida, o bien si se aprecia que se le hunden los músculos cerca de las costillas. Entonces le mostraré, ¿no es cierto?, cuáles son estos músculos, mostrarle, ¿no es cierto?, también el área supraclavicular y ver que si la zona que está ahí se hunde, entonces quiere decir que ese paciente está teniendo dificultad para incorporar el aire y tiene dificultad respiratoria, ¿ya? Puedo mostrarle un video también y de esta forma educarle acerca de cómo identificar la dificultad respiratoria y la respiración rápida. Indicarle también que la coloración azulada alrededor de los labios o en la punta de los dedos no es normal y que si se presenta, al igual que si tiene las extremidades muy frías, quiere decir que hay una mala perfusión, ¿no es cierto? Y entonces eso también es un signo de alarma. Es importante decirle al paciente que siga los protocolos locales de su país con respecto a la derivación del paciente desde el hogar a un hospital. Hay algunos países que han implementado líneas telefónicas a las cuales deben llamar para informar el estado del paciente y que reciban una ambulancia o reciban el consejo de personal sanitario.
Hay otros países que han determinado que el paciente que ya presenta estos signos debe ser trasladado a un centro hospitalario. Las recomendaciones ahí es llevar al paciente con mascarilla, si se puede llevar en un auto o en un vehículo, llevarlo en el asiento de atrás, ¿no es cierto? Y tratar de seguir esas recomendaciones, ¿no es cierto?, para no contagiar a otras personas, ¿ya? Con respecto a la preparación de la habitación, ¿cómo le indicamos al familiar que prepare esta habitación para donde vamos a recibir a este paciente o vamos a cuidar a este paciente con COVID-19? Primero, decirle que dejen bolsas desechables dentro de la habitación para poder retirar la ropa y los pañuelos desechables o el papel higiénico que va a usar el paciente para toser o estornudar, ¿ya? Mantener ojalá alcohol gel dentro de la habitación para poder higienizar las manos. Limpiar la habitación y ojalá dejar previamente el mínimo de muebles disponible, lo mínimo necesario, de forma que sea más fácil limpiar toda la superficie. Asegurar que una ventana quede abierta en forma permanente, no completamente, pero sí un poco, para poder permitir la circulación de aire dentro de la habitación. Esto es porque vamos a tener que mantener la puerta de la habitación cerrada, ¿no es cierto? Entonces, al tener una ventana levemente abierta, se va a mantener la circulación de aire dentro de la habitación. Debe usar mascarilla el paciente y la persona que ingresa a la habitación para atender, lavarse las manos antes y después del retiro de la mascarilla. Es sumamente importante enseñarle a la gente a retirarse la mascarilla, tomándola solamente desde los hilos, nunca tocar la parte de afuera que tuvo contacto, ¿no es cierto?, con el aire que está contigo al paciente, ni tampoco la parte de adentro. Y siempre realizar lavado de manos después del retiro de la mascarilla. Como dijimos, como van a ser mascarillas de género probablemente las que van a tener una bolsa con mascarillas limpias y una con mascarillas sucias. Se puede recomendar usar estas bolsas, ¿no es cierto?, que las pueden hacer en la casa, de algún género que sea permeable, ¿ya? Hay algunos que tienen unos pequeños orificios, ¿no es cierto? Y esos, o tipo bolsas de lavandería, se puede meter eso mismo con las mascarillas para no manipularlas dentro de la lavadora. Después vamos a hablar acerca de cuál es el tratamiento correcto para la ropa que ha tenido el paciente. En cuanto a lo que tenemos que hacer diariamente, hay que enseñarle diariamente el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar a la habitación. Siempre que la persona que cuida tenga que entrar a la habitación, tiene que lavarse las manos antes de entrar. Tiene que retirar la ropa sucia y los pañuelos de las bolsas que dejamos dispuestas dentro de la habitación, y para ello higienizarse las manos dentro de la habitación cada vez que haga cualquier tarea. Es decir, hay que enseñarle que cada vez que toque cualquier superficie dentro de la habitación, tiene que higienizarse las manos con el alcohol gel que debiéramos tener adentro. Limpiar las superficies de alto contacto con una solución de cloro al 0,1%. El cloro es tremendamente efectivo para eliminar el virus, es barato y está al alcance de toda la población. La dilución recomendada es al 0,1%. Eso significa 1 litro de agua corriente por 20 ml de cloro comercial, que viene al 0,5%. ¿Ya? Lo ideal es tener una botella, ¿no es cierto?, bien rotulada, preparada dentro del baño del paciente y dentro de la habitación para poder hacer estas tareas en forma diaria. Importante decirle que luego de retirarse de la habitación y de haber tenido todo contacto con todos los elementos del paciente, siempre debe realizar lavado de manos con agua y jabón. En cuanto al baño, se recomienda que en lo posible se ocupe un baño individual para el paciente, siempre que esto sea posible. Si va a tener que compartir el baño porque la casa tiene un solo baño, se le debe decir que deje una botella con este cloro preparado para que cada vez que el paciente use el baño se limpie con esta solución de cloro, ¿ya? Para el lavado de manos, en lo posible, debiéramos tener toalla de uso desechable. Si no es posible y solamente hay toalla de género, se le debe decir que hay que dejar una exclusiva para el paciente y que esta se tiene que cambiar todos los días. Identificarla, se le puede colocar una tirita de un color rojo, por ejemplo, y decir, esta es solamente del paciente y esta se cambia todos los días, ¿no es cierto? Para que, en el fondo, el resto de la gente que va a ocupar ese baño no ocupe la misma toalla que el paciente. La ropa que dijimos que se va a retirar en bolsas que van a estar dentro de la habitación, se retira, se lleva a la lavadora con un ciclo habitual de 50 a 60 grados con el mismo detergente que se usa para toda la casa,
Y si es lavado manual, se recomienda que sea con agua caliente y con el mismo detergente. La única recomendación es que cada vez que manipulen esta bolsa, ¿no es cierto?, luego se laven las manos, eh, porque van a haber tomado contacto con esta bolsa que estuvo en la habitación del paciente. En cuanto a la comida, se recomienda que al paciente se le proporcione una buena hidratación y en forma abundante, ¿ya? Esto es, los pacientes suelen cursar, como vimos, el signo clínico más común es la fiebre, por lo tanto una hidratación tiene que ser adecuada para el paciente en esas condiciones que tiene un aumento de las pérdidas por concepto de la fiebre. Ojalá dar una dieta que sea en base a alimentos sanos y preparaciones simples, que incluya proteínas, frutas, verduras frescas, ¿no es cierto?, cereales y legumbres. Ojalá no frituras, no platos muy elaborados, sino que sencillamente una dieta que sea lo más sana posible y en porciones que el paciente tolere. Si incluso se debe fraccionar más la alimentación porque hay que propiciar una alimentación completa, sobre todo rica en proteínas, porque vamos a necesitar esas proteínas para la reparación de los tejidos, sobre todo el pulmonar. En cuanto a la vajilla que usa el paciente, hay que separarle un plato, una taza, un tenedor, un cuchillo, ¿no es cierto? Y esa debe ser de uso exclusivo del paciente. Se tiene que lavar con agua caliente y con el detergente habitual. Importante recalcar el lavado de manos con agua y jabón luego de haber manipulado esta vajilla. Y como cuidados de enfermería, favorecer el descanso del paciente, todo lo que sea posible. No administrar medicamentos sin indicación médica, solamente paracetamol para la fiebre, pero no más de 4 días a 5 días sin revisión médica. Recuerden que el paracetamol puede producir en grandes dosis insuficiencia hepática, por lo tanto debe ser administrado con precaución en algunos pacientes también, adultos mayores, por ejemplo. Importantísimo la higiene diaria y el cambio de ropa de cama. Tenemos que educar a la persona que va a cuidar al paciente acerca de ello. Importante que el paciente mantenga una posición en la cama que pueda favorecer la ventilación de las bases pulmonares y la expansión pulmonar. Por lo tanto, ojalá mantener al paciente semisentado en un Fowler de 35 a 45 grados. Para eso, indicarle a la familia, ¿no es cierto?, que pueden apoyarlo con el uso de almohadas e indicarle la mejor forma para que entonces de esta forma se ventilen mejor las bases pulmonares a través de una adecuada expansión pulmonar. Y mantener un ambiente ligeramente húmedo, sobre todo ventilado. Para mantener una ligera humedad hay algunos humidificadores de uso casero que se pueden usar. Y eso va a favorecer mucho a aquellos pacientes que cursan con mucha tos, sobre todo durante los primeros días. Y por último, quiero dar algunas otras recomendaciones, como son, por ejemplo, en cuanto a los test rápidos, ¿ya? Los test rápidos en general se están usando mucho en varios países. Tenemos dos tipos de test rápidos. El test de antígeno, ¿no es cierto?, que va a detectar componentes virales, principalmente la proteína S o proteína N. En general, los test rápidos de antígenos no están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En España se hizo ya un estudio que determinó que tiene una sensibilidad menor al 30%, sí con una especificidad del 100%, pero si tiene una sensibilidad del 30% quiere decir que da muchos falsos positivos, ¿ya? Bien, entonces les escucho, voy a ver los mensajes que tengo en el chat para ir contestando entonces las preguntas que ustedes me han solicitado. Alguien me dice, mencionó una posición que favorece la oxigenación, semisentado, semi-Fowler. En algunos hospitales están utilizando la posición prono, sí. El prono se ocupa para aquellos pacientes que hacen distrés respiratorio. Esos son pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria grave, ¿ya? Por lo tanto, para aquellos pacientes que hacen distrés respiratorio se ha determinado que el prono favorece la ventilación alveolar, ¿ya? Cuando estamos hablando de pacientes que están en la casa, que tienen una infección leve a moderada, vamos a tener que buscar favorecer la expansión pulmonar solamente, para mejorar la ventilación de las bases pulmonares. Y para eso, lejos, lo mejor es mantener al paciente lo más semisentado.
¿Qué se puede hacer en caso de no contar entonces con ventana en la habitación en la cual el paciente se encuentra? Muy buena pregunta. Si fuera así, lo que tendríamos que hacer es dejar la puerta abierta, ¿no es cierto? Y mantener alrededor de la pieza del paciente una mínima circulación, ¿ya? Voy leyendo las preguntas que tengo en estos momentos. Excelente ponencia, muchas gracias. Me preguntas, una vez que una persona está de alta, ¿qué tanto riesgo corre en contraer de nuevo el virus o puede ya quedar con cierta inmunidad? María de los Ángeles, excelente pregunta. No tenemos respuesta a eso todavía. Ha habido cierta confusión porque yo creo que todos han leído casos de pacientes que dicen, me enfermé, estuve en el hospital, me dieron de alta y 10 días después tengo una PCR positiva de nuevo. Y eso ha causado mucho miedo. Lo que sabemos hoy día es que los pacientes, la mayoría, hacen una inmunidad y una inmunidad que es suficiente para mantener, no sabemos por cuánto tiempo, eso sí que no lo sabemos, pero sí por lo menos de forma inmediata. ¿Qué sucede? Que ese PCR positivo pueden ser trazas del virus inactivo en el fondo, que no es infectante. Por lo tanto, siempre hay que ver la información en el contexto. Recuerden que la reacción de polimerasa en cadena es una identificación genética. No quiere decir que el virus esté activo ni que sea infectante. Así que muy buena pregunta. Voy a seguir leyendo hacia abajo. Recomendaría el uso de mascarillas con filtro. Espéreme un poquito, a ver, déjeme ver esa. ¿Para uso hospitalario o no lo cree necesario? A ver, las mascarillas con filtro son para que nos protejamos nosotros de contraer el virus, pero no protegen al resto, ¿ya? Es decir, protegen en una sola dirección, ¿ya? Y ahí tendríamos que hacer una salvedad con respecto a los tres tipos de mascarilla. La mascarilla quirúrgica o mascarilla de tela común y corriente va a proteger al resto de que yo no infecte. La mascarilla N95 protege en las dos direcciones, para que yo no infecte ni para que me infecten a mí. Y la mascarilla con filtros solamente protege en un sentido, que es para yo protegerme como profesional de la salud. Por lo tanto, es una mascarilla que jamás tiene que usarse fuera de los contextos de un hospital. Tema enriquecedor, muchas gracias. ¿Qué opinan de esterilizar las mascarillas N95 con rayos ultravioleta? Carla, la verdad es que hay un protocolo incluso que salió a mano del CDC acerca de la reutilización de mascarillas N95 y similares, ¿ya? Ese protocolo está en uso. Lo que no existe son investigación acerca de cuántas veces ni de cuál es la calidad de la mascarilla efectivamente después de la esterilización o de la reprocesamiento, como hemos preferido llamarle. Yo creo que siempre que existe la posibilidad de usar mascarillas nuevas hay que usarlas. Si los hospitales no tienen otra posibilidad porque no hay más insumo y tienen que reprocesarlo, tienen que hacerlo de acuerdo a la norma que ha establecido el CDC. Muy buena ponencia. ¿A los cuántos días o cuál es el tiempo a considerar para volver a hacerse la prueba una vez que ya no se presentan síntomas? A ver, va a depender un poco de la epidemiología local y de la necesidad de hacerse la muestra. Yo creo que si uno se repite una PCR en un contexto de que uno va a hacer una cuarentena, no es necesario repetirla. Si uno va a estar en la casa y no va a salir, no es necesario repetirla. Ahora, se debiera repetir siempre que existan los recursos disponibles y, por ejemplo, es personal sanitario, ¿ya? Los cuantos días se ha establecido 14 días, que son todos límites que pueden ir cambiando de acuerdo a la investigación que tengamos. En algunas instituciones se realiza la sanitización de las mascarillas del personal hasta 3 turnos. ¿Qué tan efectiva es esa práctica para la protección del personal de la salud? Lilian, tal como dije, existe un protocolo de la Organización Mundial de la Salud y que está aprobado por el CDC para la reutilización o reprocesamiento de las mascarillas en vista de la falta de insumos. La recomendación está clarísima en el CDC y dice que de haber insumos disponibles debieran usarse desechables. Si no existe la posibilidad de usar los desechables, se tiene que reprocesar siguiendo las estrictas recomendaciones que tiene el CDC y que han mostrado, se han hecho cultivos, se han hecho PCR, se han hecho todo y han mostrado que son seguras, pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿ya? Luis dice, en el caso que haya 2 pacientes adulto mayor dados de alta por mejora con COVID positivo, ¿puede permanecer en una misma habitación o necesitan mantener aislamiento uno de otro? Si los dos fueron positivos, pensemos que esto es igual que un aislamiento en corte. Si los dos fueron positivos, pueden quedar juntos. Excelente información, muy relevante en estos tiempos. Gracias. Mi pregunta sería,
En caso de ser toda la familia infectada en la misma casa, supongamos madre e hijos, ¿cuál sería su mayor recomendación para llevar el proceso de la enfermedad en casa? Buena pregunta. Siempre se recomienda que una persona que sea a la cual uno pueda capacitar y la más sana a la cual uno pueda darle las indicaciones. Considerando que no todos los pacientes cursan con una infección de las mismas características, habría que buscar cuál es la persona que esté en condiciones de recibir la capacitación y que esté en mejores condiciones para cuidar al resto. De lo contrario, debiéramos hacer lo que están haciendo, ¿no es cierto?, en otros países como son en Suecia y en Noruega, que están asignando enfermeras para cuidados domiciliarios también. Agradezco su ponencia, excelente información. Mi pregunta es, ¿considera usted valiosa la sanitización de la ropa de personas que salen a trabajar antes de ingresar a la casa? Yo creo que sanitización, si se entiende sanitización por lavado con agua caliente, la lavadora y detergente, sí, de todas maneras. Yo creo que en los que hemos tenido contacto o estamos en contacto con zonas como hospitales o lugares con alta afluencia de público, es importante, ¿no es cierto?, que ojalá no usemos la misma ropa y que podamos sacarla y lavarla, ¿ya? Pero más que eso no es necesario. En los lugares que hay harto sol también se puede dejar colgada fuera al sol un par de horas y con eso es suficiente. ¿Es correcto reutilizar las mascarillas de tela después de lavarlas con agua y jabón, sacarla a la luz solar? ¿Y cuántas veces se recomienda lavar antes de desecharla? Hilda, las mascarillas de tela se pueden lavar todas las veces que sea necesario, no es necesario botarlas, ¿ya? Pero sí es importante que se usen, ojalá no más de 4 o 5 horas seguidas, porque luego necesariamente se van a mojar y van a empezar a filtrar mayor cantidad de partículas, y luego se laven con agua caliente, con las recomendaciones que di, y después se pueden volver a usar. Si tenemos algún paciente en casa con COVID-19, ¿qué recomendaciones debemos tomar o dar a los encargados de recolectar la basura contaminada? La verdad es que lo importante es usar, en estos casos, para la basura que tenemos que sacar de la habitación del paciente, ojalá usar doble bolsa. Es decir, la sacamos en una bolsa que tenemos dentro de la habitación, nos lavamos las manos y la ponemos dentro de otra bolsa y en esas condiciones queda súper segura para que el personal de la basura la manipule sin absolutamente ningún riesgo. Yo quiero hacer hincapié que todo, por eso partí hablando acerca de virología y epidemiología, que puede ser un poco exhaustivo, ¿no es cierto? Pero todo tiene en el fondo, una fundamentación científica para que nosotros los cuidados que demos sean fundamentados, ¿no es cierto?, en la forma en que se propaga el virus, que es lo más importante. ¿Considera adecuado rociar alcohol en la ropa antes de entrar a la casa? No, yo creo que si uno tuvo un contacto estrecho, ¿no es cierto?, con personas donde en el fondo la ropa puede tener algún grado de contaminación, es mejor lavarla. Como sabemos, la definición de salud es un bienestar total o completo. ¿Qué cuidados como enfermero o profesional de la salud debemos brindar para cuidar la salud mental de los pacientes que sufren con COVID-19? Excelente pregunta, Anaí. Opino que es tremendamente necesario. Nosotros no vamos a ver el impacto de esta pandemia, el impacto real, y créanme que esto se va a estudiar años, y no vamos a ver el impacto real hasta en un buen tiempo más. Con respecto a la salud mental, he leído algunas publicaciones que hablan acerca de que incluso esto se podría asimilar al estrés postraumático que pueden sufrir las personas, ¿no es cierto?, después de un evento catastrófico. Por lo tanto, creo que esta pregunta es súper adecuada y es muy importante que se haga más investigación al respecto. Todas las campañas que estén destinadas a proteger la salud mental de las personas creo que son sumamente importantes, ¿ya? El hecho de desconectarse un poco de los medios, de usar adecuadamente las redes sociales, de poder mantener alguna actividad que distraiga a las personas es súper adecuada y es súper importante. Mantener el contacto, y para eso sí podemos usar la tecnología con familiares, ¿no es cierto?, a través de llamadas por video. También es importante para mantener y disminuir los niveles de ansiedad que se van a producir necesariamente en los pacientes que estén aislados. Alguien había levantado la mano, si quieren activar su micrófono, encantada, si es que lo pueden hacer para preguntar o si quieren hacerme otra pregunta a través del chat. Con respecto a la manipulación de dinero, ¿qué recomendaciones podemos brindar a la población? Buena pregunta, Cristina. La verdad es que se ha hablado bastante acerca de el preferir los medios como pago con tarjeta de crédito. ¿Por qué? O con tarjetas electrónicas.
porque las tarjetas sí se pueden rociar con un desinfectante, ¿ya? Lo cual se dificulta harto con el tema del dinero, con las monedas y el papel. Yo creo que en la medida que es posible es súper bueno que se incentive el pago con tarjeta y que parte de las prácticas al llegar a la casa sea limpiar el celular, sumamente importante porque el teléfono celular, y ahí les podría comentar de otra investigación que tenemos pendiente, que es acerca de la contaminación de los móviles. Hay mucha información acerca de la contaminación bacteriana de las pantallas, ¿no es cierto? Y fíjense que ya está comprobado que hay algunas bacterias, como por ejemplo el Staphylo aureus y otras más que en este momento no recuerdo, que son capaces de interactuar con el plástico de la pantalla, ¿ya? Se adhieren firmemente a él y comienzan a degradarlo para poder continuar adheridas y todavía como en su forma vegetativa bacteriana a la pantalla de los móviles. Entonces, es por eso que, por ejemplo, en muchos lugares se ha prohibido el uso de celulares en los entornos clínicos, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Además de la distracción que supone y todo el resto. Por lo tanto, yo creo que es un súper buen hábito llegar a la casa y de alguna forma rociar con algún antiséptico, ¿no es cierto? Que puede ser alcohol perfectamente, la pantalla del móvil, la billetera, las tarjetas, ¿no es cierto? Y luego lavarse las manos, por supuesto. ¿Los overoles impermeables como EPP son recomendables? Sí, sobre todo en un entorno donde puede haber, por ejemplo, alta exposición a salpicaduras o a fluidos, por ejemplo, en el caso de la casa, si el paciente está vomitando, está con muchos síntomas gastrointestinales, porque hay un determinado número de pacientes COVID positivos que cursan predominantemente con síntomas gastrointestinales y en esos pacientes sí es una buena medida. ¿Hay algún tipo de alimentos que ayude a reforzar el sistema inmune para poder evitar la entrada del virus al cuerpo? La verdad es que no hay evidencia científica al respecto. Sí hay bastante creencias populares con respecto a la cebolla, el ajo, los alimentos cítricos, ¿no es cierto? El jengibre, que pudieran de alguna forma estimular el sistema inmune. Pero no hay un ensayo clínico, por ejemplo, que pudiera ser mucho más adecuado para decir si realmente eso resulta o no. Pero sí hay, digamos, algunas indicaciones al respecto. El uso de cloro para limpieza diaria en la habitación de la persona enferma podría causar alguna repercusión negativa por la aspiración de vapores continuos. No, David, porque la dilución que se usa, que es al 0,1%, no produce la liberación de vapores, ¿ya? Por eso es importante educar acerca del correcto uso. No es cloro, digamos, el cloro completo, sino que es esta dilución que son 20 ml, que equivale más o menos a 2 cucharadas soperas en un litro de agua. Y esa dilución es la que se va a ocupar para limpiar las superficies y el baño, ¿ya? Por lo tanto, no debiera afectar a la salud toda vez que no tiene contacto, digamos, contacto directo con el paciente, sino que solamente sobre la superficie y el baño, ¿ya? Bien, yo les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco muchísimo la atención que tuvieron con esta charla. Me encantaría poder seguir conversando y si hay otras preguntas las sigo contestando. Gracias por compartir, considero que este tema es de vital importancia, sí. Yo también creo, porque finalmente vamos a tener muchos pacientes en los hogares y pienso que sobre todo las escuelas de enfermería tienen una labor súper importante acá en términos de poder llevar el conocimiento a las poblaciones, a las comunidades. Entonces sería fundamental si de alguna forma nosotros pudiéramos, ¿no es cierto?, poder entregar este conocimiento a las comunidades para que puedan entonces eh, ocuparlo de la forma más correcta. Sí se requiere más investigación, hay que hacer estudios locales, sin duda alguna. Les dejo ahí mi teléfono, ese es mi teléfono personal y está mi correo también. Encantada de poder tomar contacto con colegas de otros países, con estudiantes, si quieren hacerme consultas o si hay algo que quieran que les comparta de alguno de los estudios que presenté dentro de la presentación, encantada de hacerlo. Y por supuesto feliz de poder participar de esta instancia para la enfermería. Dice María Cruz, a nivel hospitalario el omitir el uso de overoles como parte del EPP aumentaría el riesgo de contagio. No está comprobado. Si el hospital no tiene overoles, pero sí tiene pecheras, nosotros tenemos que estar conscientes de que las mangas de nuestros delantales van a estar más expuestas. Si tenemos conciencia de eso, no hay problema.
Ok, muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de la ponente, la maestra María Soledad Capes Ramírez, de la Universidad de San Sebastián, de la Facultad de Enfermería en Puerto Montt, Chile, por tan interesante presentación, maestra. La consideramos que nuestros estudiantes y docentes lo van a llevar a la práctica, ¿verdad? En este momento, bueno, quiero hacer conciencia del término de la sección de preguntas. En un momento les vamos a compartir el link por si ustedes quisieran también agregar sus preguntas para hacérselas llegar a la maestra o directamente al correo que les acaba de compartir ella. Me voy a permitir dar lectura a la constancia de la participación de la ponente que se le hará llegar de manera digital. Okay. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia a la maestra María Soledad Capes Ramírez por su destacada participación con la videoconferencia Cuidados del paciente con COVID-19 en el hogar, dirigida a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el primer ciclo de conferencias online en conmemoración de la Semana Internacional de la Enfermería, enfrentando retos. Por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, 28 de mayo del 2020, firma Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora. Muchísimas gracias, maestra Capes, por su participación. Le agradecemos infinitamente haber compartido todo este conocimiento que es tan necesario en este tiempo de contingencia. Agradecemos también la participación de este proyecto a todos los participantes de esta transmisión y les recordamos que el día de mañana tenemos una conferencia titulada Retos de la calidad educativa en salud. Recuerden que es importante registrarse con su nombre completo para la generación de constancias. Nos vemos mañana a las 10 en punto. Maestra, si gusta tomar la palabra, me despido de usted. Muchísimas gracias. Le reitero mi agradecimiento infinito por esta magnífica presentación que usted acaba de realizar. Muchas gracias, maestra. Ok, muchas gracias. Solamente despedirme de ustedes y agradecer. Y les dejo ahí nuevamente mi teléfono por si acaso no alcanzaron a verlo, mi teléfono celular y mi correo electrónico. Y quedo atenta a todos los vínculos que quieran establecer en el futuro. Muchas gracias. Adiós.